Comienza Protagonistas los jóvenes. Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez. En este mes de abril nos vemos llenos de noticias de distintos conflictos, situaciones bélicas, polarización, enfrentamientos. Y en este mes de abril, al mismo tiempo, la Iglesia proclama con mucha fuerza una expresión: ha resucitado, Jesús está vivo. Por eso, en medio de toda esta situación, queremos de nuevo proclamar, queremos de nuevo declamar esta expresión: Jesús está vivo, Él ha resucitado. Él es el eternamente joven, que nos quiere a todos jóvenes, nos decía el Papa Francisco. Bueno, pues vamos a pedirle en este tiempo de Pascua, hoy, esta noche que iniciamos este programa Protagonistas los jóvenes, Él que nos regale esta presencia suya capaz de transformarlo todo. La presencia de aquel que está vivo y resucitado, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al odio, que ha vencido al conflicto, al pecado. Él que lo ha superado todo, que nos contagie esta potencia de resurrección. En esta noche de Pascua, en este mes de abril, arrancamos. 1, 2, 3. El amor en las ondas. Arrancamos en este mes de abril nuestro programa con nuestra invitada habitual, Cristina Cons. Muy buenas noches. Buenas noches. Cristina, que ha hecho un parón porque estás presentando tu libro. Sí. Ya está publicado y veo que has tenido además varias presentaciones. Santiago de Compostela, en Madrid también. Sí. Alguna presentación también online. Sí, con gente como Carla Restoy, puede ser. Sí. Caramba, o sea que estás trabajando duro. Julián. Si te parece, mes que viene, mes de mayo, porque ahora vamos a continuar con la batería de preguntas. Sí, que hay que responder a esta gente. Pero mes de mayo yo creo que es interesante que a lo mejor hablemos de tu Vale. libro. No, y mola, aparte es ¿Te el mes de parece? María, el libro es de la mujer, pega ¿Vale? mucho. Venga, pues mes próximo nos ponemos con tu libro. Ahora hacemos un Genial. parón y vamos a lanzarnos, porque hay preguntas, alguna muy interesante que te estábamos comentando antes, previo al programa, y algunas son como muy, muy directas. Una chica nos hacía llegar una consulta. Dijo ella: ¿qué consecuencias puedo tener yo que he tenido problemas con la masturbación? Que imagino que a lo mejor ya es algo superado. Sí, entiendo que sí. Mira, esto, es que es un tema muy difícil, porque todas las chicas que han batallado con el tema de la masturbación o la pornografía así, lo llevan mucho peor que los chicos en el sentido de que les avergüenza más. Y bueno, esto no es un motivo de vergüenza, cada uno tenemos nuestras batallas y somos capaces de los mayores errores y horrores y punto, y ya está, y cada uno tiene sus batallas, no hay que darle más importancia a unas que a otras. Entonces yo lo primero que os animaría a cualquier chica que escuche esto, que esté batallando con estos temas, ya está, o sea, ilumínalo incluso, o sea, no significa esto que se lo cuentes al vecino, ¿no? Pero con el sacerdote con el que hablas, sé muy claro, porque muchos lo que hacéis es decir, ¿no? El sacerdote rápidamente, vi algo que no pude ver, tal, y ya como lo pasáis. No, sé clara, o sea, pues tengo un problema con la masturbación, tengo un problema con la pornografía, que no te avergüence, porque el demonio tiene mucho esta estrategia de primero decirte que no pasa nada por hacer algo y luego acusarte y señalarte cuando lo has hecho y hundirte. Entonces, esto no viene de Dios. Cuando batallamos, que todos batallamos con 1000 cosas, pues exponlo a la luz para que también Dios pueda hacerse presente ahí. Esto es lo primero. Y luego, o sea, si ya lo has batallado, ya está superado, hombre, es verdad que puede haber alguna consecuencia a corto plazo bueno, pues el cerebro tiene que adaptar alguna cosa, porque es verdad que la masturbación provoca que, por ejemplo, haya una disminución del placer sexual y temas así, pero el cerebro, gracias a Dios, es súper plástico y resetea. Entonces, si tú te pasas un tiempo largo sin la masturbación, esto se sana y ya está, y el cerebro se arregla. Y ya no te digo nada si hablamos de la gracia de Dios, o sea, claro, que con esto mucha paz. Y yo creo que aquí el mayor miedo que tienen muchas chicas es a la hora de contárselo a un chico. Me da esta sensación. Cuando te refieres a un chico, te refieres a lo mejor a su pareja, claro, o el chico con el que vayan a estar algún día. Porque cuando yo pregunto sobre esto a las chicas me suelen decir, bueno, sí, porque pienso que cómo me va a escoger a mí, cómo me va a querer a mí que he batallado con esto. O sea, que hay un sentido de culpabilidad muy grande en el fondo. Y de miedo a no encontrar el amor para siempre o no querer decírselo al otro porque me da miedo que me rechace, que no ser aceptada, no ser amada. Lo mismo, esto es una tentación, no va así. O sea, y si no, ponte en el sentido contrario. Tú imagínate que un chico ha batallado con esto
¿Lo rechazarías solo por haber sufrido esa batalla? No, al contrario, pues te honra el haber peleado y el haber, sobre todo si además Jesús ha vencido en esto, en ti, y tú ya es una cosa superada, pues ya aún más, ¿no? Pero, y si no lo es y sigue siendo una batalla, pues gloria a Dios, o sea, estamos peleando, el caso es pelear. Y ya está. Entonces, que todo esto son mentiras, y lo que os puede ayudar mucho es exponer y verbalizar todos estos miedos. Yo sobre todo os animo a un sacerdote que sea bueno. Y ojo, que hay sacerdotes que igual no son los más adecuados. Entonces buscad un buen sacerdote con quien podáis compartir todo esto, porque ya solo a veces con decirlo, genial. Igual no es un sacerdote, a lo mejor tenéis una persona en vuestro entorno, un catequista, una mujer, eso pues sería también genial con quien podáis hablar. Y estoy pensando ahora que voy a hacer una promo aquí, ¿no? Existe un grupo que se llama Magdala. Yo conozco poco, solo sé que se hace en una parroquia de Madrid. No sé si es secreto que se hace, o sea, que no, yo creo que no, porque me lo dijeron el otro día en voz alta. En la presentación de tu libro. Sí, es verdad. O sea, que es bueno, tampoco os puedo decir porque no me acuerdo el nombre de la parroquia. Me van a matar. ¿Qué realiza este grupo? La del padre Joaquín, tú sabes. San Clemente. Eso, que es el grupo que hacen todo, ¿no? Son maravillosos. Pues ahí tienen este grupo. Es secreto en el sentido de que tú no sabes quién forma parte, pero es precioso. A mí me hablaron de él, entonces yo empecé a buscar el Magdala Ministries. Sí. Bueno, y entonces me impresionó mucho su existencia. Entonces es para chicas que batallan con temas de adicción sexual y me pareció precioso. Sí, le llaman así Magdala. Entonces es anónimo en el sentido de que nadie sabe que tú has sido. Es súper, aparte son muy estrictos con este tema. Tú no puedes hablar de ninguna chica que haya estado, que hayas visto ahí yendo. Y hacen un acompañamiento que yo creo que es increíble. Entonces yo hablo de esto por si hay alguna chica, hombre, si estás cerca de San Clemente, pues ya preguntas. Y si no, pues a lo mejor es interesante que se os inicie en más sitios. Buscad, si os interesa, Magdala Ministries y lo iniciéis vosotras. Si estáis en esta situación lo podéis iniciar y ya verás cómo Dios hace cosas grandes con esto. Fantástico. Nos llega otra consulta, Cris. Preguntan cómo gestionar besos y tocamientos no consentidos. Vale, porque a lo mejor alguien ha sufrido... Sí. O sea, una cosa puede ser el denunciarlo, tal, pero ¿cómo gestionarlo emocionalmente y vivencialmente? No, pasa mucho, ¿eh? Y yo he hablado con más de una persona herida por este tema, de que de repente pues un amigo le quiso besar, que no, tal, y le forzó. Y además es que es curioso porque queda como... Sí, no es para tanto, solo fue un beso. De hecho, una vez una de estas chicas que le besó un señor en una discoteca, que aparte pues ella tenía 19 años. Un señor. Sí, y el señor tenía como, yo qué sé, tendría 50 o algo así, y luego se lo dijo ella a su madre y su madre dijo, pero si eso pasa constantemente, o sea, no es para tanto. Y yo, ostras. Le quitó valor. Es que, claro, o sea, no, es que es tan absolutamente violento que una persona te fuerce a besarte, a que te toquen el culo, que te toque o sea, ser tocado de forma desagradable es horrible. Y si te hace sentir mal es que está mal. Y es que está muy mal. Entonces debe ser algo que primero tienes que reconocer que está mal. Y que si te hace sentir mal, está mal. Y está bien que sientas esto. Vale, incidimos en que está mal. Es que está mal. Es que hay que ser consciente que está mal. Aún por encima estas chicas dicen, bueno, no es para tanto. Le dice el chico, no es para tanto. No, sí es. Tú no me tienes que tocar, nadie me tiene que tocar si yo no quiero. O sea, que esto es muy serio. Y es abuso. Me dirás tú, hombre, no es lo mismo que una violación. Bueno, ya, pero es un abuso igual. Entonces nadie te puede tocar ni violentar de esa forma. Entonces lo primero es tenerlo hiper claro. Después también saber que no fue culpa tuya, no hay nada que tú puedas hacer, o sea, que como para forzar esto. Y me dices tú, no, es que a veces hay chicas que se rayan y dicen, bueno, es que iba vestida de tal forma, tal. Bueno, chico, o sea, si un perro puede esperar delante de un plato de comida que le den de comer, una persona, de ese hombre, mujer, quien sea, puede contenerse y no besar a alguien porque vaya vestido como vaya vestido. O sea, yo estoy convencida de que si una chica guapísima está en una habitación y desnuda y mi marido está ahí, no la toca. O sea, ni la viola, ni hace nada de esto, ni abusa, ni... Entonces, no depende de la chica. El que abusa es el abusador. Entonces, que tampoco penséis que es culpa vuestra. Vale, más allá de que, oye, pues sí que nos tenemos que cuidar cada uno, pero esto es importante. Y que también es verdad que no nos debemos exponer, ¿no? Pues no te vayas a casa de un tío que no conoces de nada porque te ha dicho que vais a ver una peli. Obviamente vamos a evitarlo. Pero bueno, que si ya ha pasado, que no te culpes. Hay ciertas propuestas que ya huelen, o sea... Sí, pero
sobre todo cuando se trata de adolescentes, son muy inocentes. Sí. Entonces dicen, a ver una peli, igual nos damos unos besos y no piensan que vaya a haber más que eso, y a veces hay. Y entonces, bueno, es verdad que hay que ser prudentes, ¿no? Los cuentos clásicos, diría Diego Blanco, que avisaban de esto, Diego la Blanco Caperucita, Alvaroba, sí. sí, la ratita presumida, todos estos son bastante buenos. No vayas con un gato, ¿no? Si eres un ratón. Sí. Entonces, me parece importante esto, pero aún así no sería culpa tuya, incluso en esas circunstancias, porque tú no puedes hacer nada que provoque eso. Y ya está. Y luego yo te animaría a contárselo también a alguien que te pueda como acompañar o gestionar eso, sobre todo validar y que te diga, pues esto estuvo mal. Y luego tú sé muy misericordioso contigo, porque es cierto que el beso no lo has dado tú, el tocamiento tú no lo has hecho. Entonces, no es algo que hayas provocado, pero me voy al extremo. Imagínate que alguien ha sido violado, que sería una cosa espantosa. Bueno, no has perdido tu virginidad ni nada de esto, ¿me entiendes? Sí. O sea, que esto, entonces lo mismo un beso. Es que nunca había dado un beso y me forzaron y me dieron. Bueno, pues tampoco, eso no cuenta eso. Sí. Eso no es. Porque tú no lo has dado y no puedes dar, o sea, si no lo has dado, lo sigues teniendo. Eso, mi idea, no sé si está bien transmitida, pero lo intento. Bien, lo hemos entendido. Cris, y por último, antes de terminar, que nos quedan unos minutos nada más, Vale. hay un tema que es el tema de las series. Que últimamente tratan o contienen muchísima violencia. Sí. O sea, son muy fuertes. No sé si has visto alguno últimamente Sí. que te haya llamado la atención en este sentido. Mira, es que yo llevo ya 3 años sin ver ninguna serie, ¿no? Porque no tengo tiempo vital. Entonces, bueno, y un año, o sea, lo único que he hecho es leer libros, es la única cosa que continúo haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo hace unos días unas semanas, tuve unas formaciones donde yo quería contarles, era con institutos seculares, que son unos cracks, y entonces yo les quería contar un poco lo que se veía. Y entonces, con música aún más o menos podía, pero con series no. Entonces dije, voy a ver las más vistas y me veo sus trailers y aluciné, o sea, acabé con náuseas. Porque la hipererotización obviamente sí que hay un montón de sexo y súper vulgar, todo esto ya era así hace 3 años, pero el tema de la violencia es brutal. Y entonces acabé con náuseas porque estuve viendo, o sea, porque salían cadáveres, mutilaciones. Con náuseas, madre mía. No, muy heavy, ¿eh? Hay muchísima violencia. Entonces, ¿qué ha pasado? Estamos ya en adaptabilidad. El cerebro que es adaptable necesitan las series impresionarlo mucho para engancharlas, porque estamos tan hiperestimulados con redes sociales, con tal, que para mantener y captar la atención necesitas estímulos muy heavies. Wow. Entonces el sexo ya no funciona, que antes es lo que se utilizaba, pero ahora ya se ha adaptado el cerebro al sexo. Entonces ahora están con la violencia extrema, con crímenes, con descuartización. O sea, es que es una cosa asquerosa. Entonces aluciné. Y historias tan... Oh, Dios mío, en una dije... Bueno, da igual. Tampoco no hace falta contar mucho. Pero esto es muy importante. Yo sobre todo con esto lo que alertaría es, por favor, o sea, no veáis esto, porque esto daña el espíritu y ahí la mente. Y además nos adapta como sociedad. Y están saliendo ahora, por ejemplo, muchos temas de crímenes que ha habido que son brutales y me da miedo cómo pueden ser recibidos en una sociedad que está adaptada a todo eso. Entonces da mucho miedo los criminales que han hecho cosas atroces y las hacen y las continuarán haciendo. La visión que podemos tener como sociedad o en qué medida podemos incluso normalizar ciertas cosas que son abominaciones por habernos adaptado a esto. Entonces, yo de verdad os animaría, evita cualquier serie que tenga este tipo de contenido, crímenes, o sea, es absolutamente innecesario. Pues nos quedamos con este consejo, Cristina Cons, ¿vale? Cosas bonitas. Sí, y viva la normalidad y el sentido común. Sí. Pues en este mes de abril te despedimos. Próximo mes de mayo, mes de la Virgen. Sí. Contamos contigo, hablaremos de tu libro, Por que favor. yo creo que ya es hora. Cristina Cons, muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos en esta noche con nosotros a corazón abierto a Blanca Mariscal. ¿Qué tal? Buenas noches, Blanca. Blanca es una joven de 18 años, natural de Málaga, que está en Santiago de Compostela haciendo medicina, en primero de carrera. Correcto, sí. ¿Por qué Santiago de Compostela? Pues bueno, al final yo era uno de los sitios donde entré y de todos los sitios en los que entré, que eran Valladolid, la Pública de Barcelona, Alcalá de Henares y Santiago, el que más me llamaba la atención fue Santiago, por su ambiente y tal.
Pues nos encanta que estés aquí en Santiago de Compostela, claro que sí. Además, la Facultad de Medicina últimamente trae muchos andaluces. Ya, no. Viene muchísima gente de La Andalucía. mayoría son andaluces. Que es fantástico, que traéis alegría aquí en medio de la lluvia. Os falta el sol, pero bueno. Ya. Bueno, y una chica como tú, Blanca, porque nos conocemos este año de distintas actividades dentro del ámbito de la pastoral universitaria. Para ti la fe ya es algo que vivías antes de llegar a Santiago de Compostela, ¿no? Sí, yo estudié en Málaga, en un colegio jesuita, entonces eso al final yo creo que me ha ayudado mucho a mantener mi fe durante todos estos años. Además, yo estuve en lo que sería previo a Magis, Sí. durante bachillerato y la ESO. Eso que Magis, algunos oyentes conocen, es la pastoral que se se hace con los universitarios jesuitas, sí. mayores de 18, entre 18, 30, 35 años. Sí. Es lo que se llama la pastoral Magis. Ujú. Y eso que me ofrecían pues Pascuas, campos de trabajo, me pude confirmar también en el colegio, que al final son pequeños pasos que me han hecho estar muy cerca de Dios estos años, la verdad. Y de todas esas experiencias, ¿hay alguna que te haya marcado especialmente o que te haya tocado el corazón? Yo destacaría los campos de trabajo que hice en primero de bachillerato, que fueron, por así decirlo, mi primera toma de contacto con Dios así más cercana. Después he hecho otros campos de trabajo, Pascua y a varios voluntariados, pero lo recuerdo con mucho cariño porque fue la primera que me tocó así Sí, de verdad el fuerte. corazón y que me permitió conocer a Dios, vamos, como nunca antes lo había hecho, la verdad. ¿Y dónde fue ese campo de trabajo de primero En de Almería, bachillerato? En Almería. en verano, 2 semanas. ¿Y con quién estabais trabajando? Pues nos uníamos distintos colegios jesuitas, el de Málaga, Portaceli de Sevilla, creo que de Badajoz, de Villafranca, Sí. de Canarias también y algunos otros. Y consistía en hacer por las mañanas voluntariado y por la tarde ya era como una especie de retiro. Hacíamos distintas actividades y tal para acercarnos más a Dios. Qué chulo. Bueno, también me estabas contando antes de comenzar el programa que pudiste participar este verano pasado en Roma, en el jubileo. Fui al jubileo este Que verano. fue una experiencia bestial también, ¿no? Para mí fue de las experiencias, vamos, más plenas de toda mi vida. Más plenas. Wow, eso que fue intensa, ¿no? Fue súper intenso. Porque fue Acabé mucho reventada, autobús, pero sí, mucho sí. autobús. Estuvimos- Me decías también que gracias a ese viaje pudiste conocer a varias compañeras de otros lugares de España que venían también para tu residencia universitaria. Sí, correcto. Ahí justo coincidí con 2. Una casualidad, vamos, que yo flipo. Laura Nieto y Gema. Sí, 2 compañeras tuyas aquí en Santiago que estáis en la En residencia. la misma residencia y de estudiando María las dos Inmaculada. medicinas. Sí. Ah, bien, bien, eso es muy bueno. Y luego yo creo que también esto al final es parte como de familia, no sé cómo decirlo, porque al final la espiritualidad que viven las religiosas de María Inmaculada es una espiritualidad también muy ignaciana. Son muy hijas de San Ignacio. Sí. Aunque San Ignacio nunca haya fundado religiosas, pero sí que muchas órdenes de religiosas, de monjas, bueno, pues su espiritualidad beben de San Ignacio de Loyola. Sí. ¿Te gusta el estar en la residencia, al tener estas amigas ahí? Sí, a mí me encanta. Yo estoy súper cómoda, la verdad, en la residencia. Estoy muy contenta. Qué bueno, y ahí os han invitado este año a distintas actividades, porque tienen muchas actividades, pero una de ellas que me gustaría compartir con los oyentes en esta noche es un curso que estamos haciendo más de 60 universitarios que se llama El Curso del Amor. Cuéntanos un poco, ¿de qué va esto? Pues el curso del amor sería ir los martes, ¿no? De 9 a 11, 11 y media. Y consiste en, bueno, primero en una especie de reflexión personal y después, últimamente, estamos compartiendo más en grupos lo que estamos haciendo. Y yo lo veo como un proceso un poco como de curar nuestras heridas con la ayuda de Dios. ¿Sabes? Yo lo veo así. Durante estas últimas semanas hemos ido completando una especie de tabla Sí. con, bueno, eran los males, los síntomas, miedos que teníamos nosotros, al final como esas heridas que tenemos todos, e intentar curarlas con eso, con Dios en el centro. Qué bueno. El Curso del Amor es un regalo que tenemos. El año Sí, pasado hemos total. hecho un primer curso que se llamaba Ven y Verás, y este año el Curso del Amor o la Afectividad. Estos cursos que hemos aprendido de don Fabio Rossini, un cura italiano, que ahora lo tiene ya publicado también en libros en castellano. En estos cursos ayuda a los jóvenes a vivir más intensamente su fe. El año pasado era como un curso introductorio, ese Ven y Verás, que nos daban pues, los elementos básicos para seguir a Jesús, para ser discípulo. Y este año hay un texto que va marcando todo el itinerario, que es el texto de la Morroísa, Sí. esa mujer que sufre flujos de sangre.
Y en este curso, yo creo que además lo que nos ayuda, como comentabas tú, es el tema de detectar esas heridas, esos males, esos miedos, las mentiras que nos hemos creído. Es como un momento de parón. Al final, toda la semana y movida con la carrera, estudiar y tal, es como un momento de reflexionar, que yo lo veo súper necesario. Y animaría a todo el mundo, vamos, a todo el que pueda. A que pudiera hacer algo así. Sí. Y al final esas 2 horas se pasan enseguida, porque tenemos media hora... A mí se me pasa volando, la verdad. Media hora de picoteo, que vosotras ya venís cenadas de la residencia, pero tenemos esa media hora de picoteo en el Colegio Mayor San Agustín de los jesuitas, y luego ya tenemos esa charla introductoria, tiempo de reflexión personal, algún otro día tiempo de grupos, y luego algún día hemos tenido pues la parte final de cerrar con una celebración, con algo... Son 2 horas muy intensas, ¿eh? Entre Sí, una a mí cosa y otra. yo siempre me voy súper agradecida, la verdad. Qué bueno. De todo esto, ¿qué es lo que más te está ayudando? Conocer a gente que comparte tu fe, el poder profundizar porque tú eres una mujer pues, de vida interior, no sé, el poder compartir también con otros, o todos los elementos. Bueno, en general todos los elementos, pero es verdad que a mí, al igual que me gusta mucho hablar, me gusta mucho también escuchar. Entonces, el poder escuchar, pues, no sé, a Eduardo, por ejemplo, o a Belén. Eduardo, que es un sacerdote, Belén, que es una religiosa de tu residencia. En la introducción esa que hacen, a mí, por ejemplo, me encanta. El otro día, por ejemplo, cuando leímos el texto de Adán y Eva, a mí me encantó, y lo llevamos también a nuestra vida personal con el texto de Vega, creo que era. Sí, ¿no? Que era ese caso de esa chica, eso es que nos explicaban, dónde estaban las mentiras de su vida. Y eso a mí me ayuda mucho a escuchar, pues eso, su forma de hablar, que al final saben mucho más que nosotras, ¿sabes? Entonces nos ayudan mucho. Y también me gusta escuchar, pues, en estas 2 últimas semanas, creo que ha sido más de grupo, pues escuchar a mis compañeros sobre todo y aprender de ellos también. Qué bueno, el tema de compartir yo creo que es muy importante. Sí, para mí es lo más importante en la fe. Yo creo que la fe se puede vivir en uno mismo, pero donde más se vive es si la compartes. Compartirla con otros. Sí. ¿Y tú estando en la universidad te cuesta compartir tu fe o hablar de ella? ¿O sin embargo no? No, para mí no es un problema. No es un problema. Todo el mundo sabe que yo estoy súper metida en... Sí, vamos, yo entiendo que, hombre, que es un tema que al final puede dar un poco de vergüenza hablar de ello. Bueno, más que vergüenza, como cosilla, ¿no? Claro. Pero yo personalmente, a lo largo de los años, he aprendido que es un tema que a mí no me da nada de pudor hablar de ello. De hecho, yo siempre tengo algo que hablar sobre Dios o sobre los jesuitas o algo así. Bien, bien. Jo, pues es maravilloso eso. Vivimos un momento también en el que dicen que hay como una especie de renacer en la fe o que muchos jóvenes vuelven a la fe. No sé si te suena todo esto. Sí. ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Es así? ¿No es así? ¿O es simplemente que la gente tiene menos prejuicios, menos vergüenza? Yo creo que sí, así. Yo noto un renacer muy grande que sobre todo lo vi en el jubileo en Tor Vergata, que fue, bueno, que es una especie de descampado en el que estábamos, pues no sé cuántas personas. Más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo convocados por el Papa León jóvenes, en Roma. Eso, para hacer una especie de adoración ahí, a mí es, vamos, yo me quedé alucinada. O sea, ¿cuánta gente ha sacrificado, pues no sé, 10 días de su verano para... que al final cuesta su dinero irse a Roma y venir? Yo me quedé alucinada. Y yo noto un renacer súper grande, la verdad. Qué bueno. O sea, que no solamente crees que pueda ser una moda pasajera... Espero que no sea una moda Eso pasajera. es, esperemos que no. Sino que vemos también que la gente empieza a tener interés, curiosidad. Luego, lo que más a mí me llama la atención es que no es solamente gente famosa, porque aparece últimamente eso, gente famosa que habla del tema de Dios, ¿no? Sino que es todo tipo de personas, también chavales anónimos, en su cuenta de Instagram, en sus redes sociales, comienzan a compartir, a hablar de Dios, fotos de sus retiros, de sus convivencias, de sus peregrinaciones, de las misas, de adoraciones. A mí me llama mucho la atención. Los chavales van a una adoración, sacan una foto al Santísimo, suben una música bonita, como el momento de paz, de encuentro con Dios. Me parece fascinante. A mí también. Yo eso, cuanta más repercusión pueda tener algo relacionado sobre, bueno, en nuestro caso el cristianismo, mejor. Yo creo que eso, que todo el curso del amor, por ejemplo, Magi, todos los retiros que proponéis, eso ayuda un montón a que muchos jóvenes, bueno, los que ya viven la fe, pues que estén más cercanos todavía, pero para los que no, que tengan una oportunidad para que se puedan acercar. Sí. Yo creo que eso es muy importante. Y lo es muy interesante al final también eso, no solo pensar en los que ya están, sino en pensar en los que no conocen a Jesús. En la gente nueva, claro. Eso es. Que para mí son los más necesitados. Eso es.
Bueno, Blanca, pues te damos muchas gracias por acompañarnos hoy. A ti por invitarme. En esta noche en los micrófonos de Radio María. Y si Dios quiere, como te quedarás algún año más en Santiago... Sí, por ahora sí. Pues a lo mejor es posible otra invitación más adelante. Pero... Pues nada, que termines muy bien el curso del amor, que te ayude a ahondar en tus heridas y a dejarnos curar por Jesús y que disfrutes mucho de los años que te quedan aquí en Compostela. Muchas gracias, Javi, por Muy invitarme. buenas noches, a ti, muy buenas noches. Buenas noches. Mírate, recuerda las heridas que marcaron y arrancaste de tu piel mi corazón, tan pequeño y desgastado, casi sin tener fuerzas para amarte. No te vi venir, renuévame y transforma cada paso, viejo, con tu amor, a tu manera, no la mía, conviértelo y hazme un hombre nuevo, abrázame. Pregunto si, tan perdida y sin un rumbo, ¿a dónde ir? Navegabas en mi barca, estoy aquí. No te apartes de mi lado, no me dejes ir. Coge de mi mano, vuelve hacia mí, renuévame y transforma cada paso, viejo, con tu amor, a tu manera, no la mía, conviértelo y hazme un hombre nuevo, abrázame, que yo te espero. Renuévame y transforma cada paso, viejo, con tu amor, a tu manera, no la mía, conviértelo y hazme un hombre nuevo, abrázame, que yo te espero. Espiritualidad joven. Padre Dani Cuesta, muy buenas noches. Buenas noches. En esta sección en la que hablamos normalmente de la espiritualidad y lo que tiene que ver con los jóvenes, queremos traer un tema fresco en este mes de abril, porque el mes pasado la Conferencia Episcopal publicaba un documento que tuvo bastante resonancia, una nota de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, El corazón habla al corazón, que trataba el tema de las emociones. Y nos parece muy interesante que traigas este tema esta noche. Claramente, porque la emoción no es algo malo ni algo que haya que cortar, como a veces pues se ha pensado, o hay ciertas personas que, entendiendo mal la antropología o entendiendo cómo somos de una manera, no sé, como demasiado espiritual, que ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, que hemos rechazado pues cosas como el cuerpo en la espiritualidad, ¿no? En la vida de fe hemos pensado que el cuerpo era malo y que no, el cuerpo es lo que nos ha dado Dios. Lo que pasa es pues cómo lo utilizamos, cómo lo ordenamos al fin que se pretende, que dice San Ignacio. Y yo veo que también, no es nuevo, también venimos de siglos hablando de esto. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Sospechar de la emoción.
Y estamos en una cultura en la que la emoción es lo que mueve prácticamente todo. La emotividad Sí. es muy grande. Sí. Pero fíjate que San Ignacio de Loyola, siglo XVI, sí, aprobadísimo por la Iglesia, pero que sí que utiliza las emociones para saber llegar hasta Dios, ¿no? Él habla de las mociones del alma, esos movimientos, y entre ellos está la emoción. Y yo creo que la emoción pues es importantísima en la vida de fe. Hemos celebrado la Semana Santa hasta hace unos días, y la Semana Santa tiene una base grande en la emoción. Sobre todo la Semana Santa de Valladolid hacia abajo. Sí. Es tremendamente emotiva todo lo que se vive en las procesiones. Pero uno va a una Pascua juvenil y también la emoción es importantísima. Yo he estado en muchísimas Pascuas juveniles en las que lo que se hace es preparar ese terreno para que luego la persona adulta pueda vivir esos momentos. Entonces yo creo que todos hemos ido a esas Pascuas en las que pues te dan un clavo y un papel que tienes que clavar en la cruz. Sí. El propio pues el gesto de hacer el propio pan el Jueves Santo por la mañana, un pan, pues hecho un panácimo y tal, que luego se va a consagrar en la Eucaristía. O sea, preparar las formas, pero poniendo tu vida ahí en esas formas que van a ser consagradas después en la Eucaristía. Un trabajo casi monástico, pero que, muchas cosas en las que la emoción tiene algo de mucho peso. Y hoy yo creo que la emoción mueve, no siempre para bien, la vida de jóvenes y adultos. Y entonces la emoción está presente en la vivencia de la fe. El problema no está tanto en la emoción. El problema yo creo que está en qué pasa cuando la emoción pues no está. Cuando no hay movimiento dentro del alma, cuando no experimento nada y es un seguimiento pues seco y frío del Señor. Claro. Y pues hablando con jóvenes que venían de varios tipos de retiro. O sea, uno sí que había hecho ejercicios espirituales con nosotros, pero otras personas habían hecho otro tipo de retiros. Claro, el momento posterior siempre es un momento de decir, como decir, no sé, por un lado muy de tabor, de qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas. Sí. Y por otro lado, ese momento de decir, no sé si he hecho bien las cosas porque ahora vuelvo a mi vida normal y no soy Teresa de Jesús. Y por otro lado también el decir, necesito otra experiencia para conectarme, Y claro, creo que la vida espiritual tiene una importancia grande de la emoción o de los movimientos dentro del alma, del seguimiento del Señor, pero pues luego también hay que aprender a convivir con la sequedad o con otras emociones que no son esa emoción que te sube, que te inflama en fe, esperanza y caridad, como dice San Ignacio, cuando llega la consolación, sino que es un seguimiento más así. Entonces, hace poco leíamos en la Eucaristía el texto de los caminantes de Emaús. Y es un texto que se puede leer el domingo de Resurrección por la tarde, luego se lee la semana de Pascua. Entonces, yo pensaba, estos discípulos, estos caminantes de Emaús, ¿qué es lo que les mueve a salir de Jerusalén? Miedo, ciertamente. Miedo, vuelven a su casa, la vida de antes, desconcierto. Pero hay una emoción que, se ha roto esa emoción por Jesús, de que siempre pasaban cosas, la emoción máxima del Domingo de Ramos, de entrar en Jerusalén con él. Pero ahí ya hay una emoción que ha pasado y hay un movimiento emotivo, pero al contrario. El de huir, el de pensar que todo va mal, el de tú eres el único en Jerusalén que no sabe, el de dejarse guiar por un pensamiento pesimista, que yo creo que pasa mucho hoy, ya digo, entre jóvenes, esto es espiritual joven, pero también entre no tan jóvenes, de esto no valió para nada, vámonos, y entonces te vas recreando en una serie de emociones negativas. Sí. Que no llevan a ninguna parte. Y ahí necesitas que aparezca Jesús. Y Jesús en Emaús lo que les dice no es, oye, emocionaos conmigo, vamos. No. Les escucha esas emociones negativas, les explica, interpreta, y a partir de ahí, entonces es cuando son capaces de reconocerle en ese partir el pan. Y yo me preguntaba, ¿y cómo podemos, nosotros los que acompañamos a grupos y jóvenes que están en pastoral juvenil, pero también a nosotros mismos, lidiar
con esas emociones negativas, con ese sentimiento de sequedad, con ese creer que todo es una mentira. Porque los de Emaús creen que todo es una mentira, pero mucha gente joven cuando hace retiros, yo hablo de los retiros ignacianos, que son los que más conozco. Mira que San Ignacio le dice, por favor, escribe la consolación para cuando venga el tiempo de desolación. Y yo recuerdo una vez que hice un retiro que no era ignaciano, que era el único que cada vez que pasaba, sentía algo, iba escribiendo y anotando, y me decían, ¿y tú eres jesuita por los 4 costados? Digo, efectivamente, soy jesuita porque digo, necesito apuntar esto para cuando pase. Sí. Digo, ¿qué pasa cuando sales de un retiro y la emoción pues sientes que todo es mentira, ¿no? Que todo, o que no es verdad, o que nunca llegarás, o que tu vida no merece la pena, o que nunca te convertirás? Y es un tema, ¿eh? Sí, es un tema. Fíjate, porque yo no sé si a lo mejor el tema de la emoción, lo que hay es como una visión un poco peyorativa de pensar que la emoción de por sí es algo malo. La emoción es algo humano. Sí. Otra cosa es que a nivel religioso haya que integrar, pero yo creo que el secreto está en integrar todo. Sí. Claro, tenemos que hablarle a la cabeza, hay que hablarle también al corazón, a las emociones, porque al final las emociones es lo que sentimos. Las emociones es lo más irracional que tenemos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que hablar a todo el hombre. Pero ¿no? Pensemos en la propia vigilia pascual. Hace tiempo me decía pues una chica de Magis, de Vigo, que decía que le habían dicho, dice, si tienes dudas de fe o algo así, o quieres saber, dice, mira los ojos de la gente durante la vigilia pascual. La vigilia pascual es un momento en el que todos estamos emocionados, pero es una emoción de fe fuerte. No es una emoción, o sea, es una emoción humana, sí, pero es una emoción que de algún modo está transfigurada por esa experiencia del Señor fuerte que tocamos ahí, que sentimos, que palpamos. Ahora, termina la vigilia pascual, volvemos a casa y el lunes de Pascua, o el martes, con mucho, de repente, ¡pum!, un problemón, ¡pum!, no sé qué, ¡pum!, de repente he hecho otra cosa. ¡Uf! No es que esa emoción no haya sido verdadera. Claro. Es que hay ahora otra emoción en ti que, bueno, pues que tienes que ordenar. Y para eso está también la cabeza. Claro, efectivamente. También hay que saber pensar, también hay que formarse y también hay que saber razonar. Sí. Decía el padre Fermín el otro día... Padre Fermín, que es hermano de comunidad, es hermano de comunidad, y predicando en una homilía que tuvo, pues recordaba una viñeta de Mafalda y decía a la gente, tenemos que aprender a pensar con el corazón y sentir con la cabeza. Claro, al final es ordenar nuestra vida. Ordenar nuestras emociones y no dejarnos guiar solo por la emoción. Yo estoy de acuerdo que si solo hay emoción, es malo. Como si solo hay cabeza, es malo. Sí, eso es. Entonces, yo creo que la vivencia de la Pascua lo que nos lleva es a creer con todo lo que somos. Porque Jesús resucita con un cuerpo glorioso. Efectivamente. Pero nos habla de la resurrección de la carne nuestra también, y nos habla de la resurrección, bueno, de una emoción transfigurada. Entonces, eso transfigurar la emoción, dejar que sea el espíritu el que lo haga, la cabeza, la razón, para no volvernos ni excesivamente fríos en una experiencia de fe, ni excesivamente vaporosos en una experiencia emotiva. Entonces, no hay que tener miedo a emocionarse, pero tampoco a razonar ni a pensar. Pues padre Daniel Cuesta, te damos muchas gracias por iluminar este tema, que yo creo que es de una forma muy sana y muy equilibrada la propuesta para esa experiencia de Dios y ese seguimiento de Jesús, que es lo importante. Pues padre Daniel Cuesta, un mes más en los micrófonos de Radio María. Muy buenas noches. Buenas noches y feliz Pascua a todos. Bueno, Ricardo Sanjurjo, esta noche nos trae este mazo de uno de los grandes. Traigo al boss.
al boss, al jefe. Sí, la verdad. Gran Bruce Springsteen. Además, la que, bueno, no es la que para mí más conecta emocionalmente de las canciones del boss de Bruce Springsteen. Digo, conecta emocionalmente porque en el último, Nunca Solos, en Ágora Universitaria, hablábamos del papel de las emociones y me prometiste que la semana que viene hay Ágora Universitaria. Seguiremos abriendo el melón. Seguiremos hablando del melón, ¿no? Pero sí que me parece muy importante. Esta canción, Born to Run, igual que Born in the USA. Nacido para correr. Born to Run. Es una canción del blues de los años 80, que es el grande. Sí, es del tal. Que sobre todo es un momento en el que él vive muy desilusionado por lo que ha sido del sueño americano, ¿no? Wow. Bruce Springsteen corresponde a esta generación de estadounidenses que vive el movimiento de los derechos civiles, el New Deal, el de Kennedy, después el fracaso de Vietnam, todas estas cosas, ¿no? que son para América un golpe, ¿no? Golpe duro. Después la revolución del 68 y demás, ¿no? Y son canciones que son muy críticas con este sueño americano que se ha roto. Este sueño americano que además había florecido especialmente inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, este sueño americano que se ha roto, y él habla de esa desilusión, ¿no? Con un sueño que se les había prometido y que su generación ya no puede vivir plenamente, a lo mejor, o de la manera que les habían vendido, ¿no? Que es algo que también está muy en el corazón del movimiento hippie y de otros movimientos sociales en Estados Unidos, ¿no? Y me parecía que venía muy a cuento esto porque el mes pasado, o hace mes y medio ya casi, fue la gala de los Goya. ¡Ay, la gala de los Goya! Que se ha convertido casi en una alfombra roja de las declaraciones. Sí, fue la gala de los Goya y claro, una conocida actriz y humorista española pues dijo lo que dijo. No hace falta, mujer de otro conocido actor y a los humorista. cuales, a ambos los dos, yo le tengo mucho cariño y admiración, ¿vale? Eso que vaya artísticamente. Sí, o sea, para mí Nadie sabe nada es un programa de referencia y eché mucho de menos a Andreu, hasta lo utilizo en charlas alfa, eché mucho de menos a Andreu estos meses que le estuve de baja por cuidar su salud mental. La señora Silvia Abril. Sí. Y yo creo que también, porque yo creo que o sea, como ha habido reacciones que están, por ejemplo, la de Jaime Lorente es muy medida y muy equilibrada. Muy equilibrada. Ha habido también reacciones muy viscerales muy bestias. y muchas desde el seno de nuestra iglesia. Sí. Y ojo con estas reacciones viscerales porque en el fondo no están dictadas o mediadas únicamente desde la razón, sino de la emoción, que es irracional. Sí. Por enlazar con tu tema. Un poco volitivas. Son un poco reacciones viscerales, como quien reacciona gato panza arriba porque han nombrado al sitio que yo quiero, lo han nombrado un chiringuito. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo que es un chico? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo puede haber qué? ¿Cómo esta señora no puede ver qué tal? Sí, que no podemos responder de la misma manera. Claro, bueno, es que tampoco fue una cosa especialmente agitada, tampoco las declaraciones. Fue pues hay que entender también el contexto. Son unas declaraciones de alfombra roja, qué tal, no sé qué, no sé cuánto, que bueno, que en fin, ¿no? Que lo que venía a decir ella, yo no entiendo por qué los jóvenes hoy tienen esa sed y vuelven a la iglesia. Claro, y ya está. En segundo lugar, la iglesia es un chiringuito, por eso no lo entiendo. Pues ya está. Ya está, ¿no? O mejor dicho, yo creo que hay que quedarse con esa frase, no lo entiendo, ¿no? Sí. Y esto me hacía pensar, o sea, primero que hay que entender el contexto en que están hechas las declaraciones y no ponerse tal. Pero yo creo que hay que entender también quizás de dónde vienen estas declaraciones. Y es el hecho de que, bueno, entre determinados estamentos sociales, y no, esto es independientemente de la izquierda o la derecha, no es especialmente único del mundo de la cultura, del mundo cultureta, mejor dicho, pero yo creo que, no sé si decirlo así va a ser demasiado heavy, pero no saben por dónde les va el viento.
Quizás un pelín heavy, ¿no? Lo que acabo de decir. Sí, pero bueno, explícalo un poco más, porque ha quedado así como una frase para marcar. No sabe por dónde les va el viento. Así, punto, directamente. Quizás Venga, un poco heavy lo que sí. acabo de decir. Venga, ¿cómo podría ser? Pero vamos a esto? generar polémica. Vamos a aquí. formularlo, venga. ¿Por qué? Porque y yo creo que estas declaraciones beben de durante décadas, en los años, sobre todo a partir de la Revolución del 68, del mayo del 68, se ve, pero esto ya arraiga incluso en la Revolución Francesa, se vendió una utopía laica en la que el hombre, por sus meras fuerzas y por sus meros ideales, era capaz de suplirlo todo. Sí, que era un poco la frase, aquella eslogan, ¿no? Dios ha muerto. Dios ha muerto, de Nietzsche, Y pero, surge el nombre nuevo. El pero superhombre. también Feuerbach, que Dios es una proyección de los sentimientos de los hombres, ¿no? Esta idea de que simplemente las ideologías, este utopismo, esta utopía laica, ¿no? De que con lo que sale de este mundo simplemente es suficiente, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa sociedad que se va secularizando progresivamente y a distintos ritmos dependiendo de las sociedades, al final se ha demostrado que esa utopía laica era mentira. Que no tiene más recorrido. Que no tiene más recorrido y que no es capaz de satisfacer la sed profunda de propósito, de sentido, de trascendencia de tantas cosas que tenemos los seres humanos, ¿no? Un poco la idea que está también simbólicamente detrás del relato de la samaritana. Yo puedo ir al pozo todos los días, pero vuelvo a tener sed. Sí. Sin embargo, hay un agua viva que me sacia por completo, ¿no? Hay un libro, Ricardo, que de esta me pareció brillante, tío. Es muy, muy chulo, muy chulo. Tatiana Goricheva, esta mujer que era filósofa rusa, criada en el ateísmo más exacerbado, nunca le habían hablado de Dios. Y ella se convierte, conoce a Dios. O sea, una filósofa además. Sí. Y escribió un libro, Hablar de Dios resulta peligroso. Yo creo que es tremendamente llamativo porque ella muestra la propuesta de ese ateísmo tan exacerbado, tan crítico, que oculta la fe, que oculta a Dios, y de repente ella comienza a tener una sed muy grande de trascendencia, deseo. Es un libro, bueno, que habla de esta época, ¿eh? Claro. Entonces, yo pensaba, si una persona que se ha criado en la Iglesia ha sido un chiringuito que ha intentado someter las esperanzas de los hombres, como quieras formular esta frase tan típica de un laicismo radical, ¿no? Que en el fondo es lo que también puede tal. Pero lo ideal, la verdadera libertad del hombre es liberarse, valga la redundancia, de esta imagen de Dios y de este sometimiento, ¿no? La religión es el opio del pueblo, decía Marx, y demás críticas a los sistemas y a las estructuras, no solo religiosas, no solo cristianas, sino de otro tipo. Claro, a una persona que se ha criado, y ya insisto, esto no es necesariamente vinculado a una opción política, es cierto que en general, pues al menos en nuestra tradición eclesial o tradición cultural española o hispana está más vinculado a las izquierdas, pero no solo a las izquierdas, porque hay que salir de nuestro cortello y ver que esto es más bien de estas ideologías laicistas que no están vinculadas a ningún signo político. Sí. Si alguien se ha creado en esto, claro que no entiende que un joven... ¿Qué es el caso de ella? No lo entiendo, pues no lo entiendo. Sí, no lo entiende. Y hay que entenderlo desde ahí también. Por eso muchos... Porque también la imagen que tiene la Iglesia a lo mejor es una imagen, una experiencia que ella ha tenido de la generación de muy oscurantista. De la generación de ella, que es la generación es la generación de mi madre, porque tus padres eran más mayores que la mía, ¿no? Sí. Pero la generación de mi madre, o incluso la generación inmediatamente posterior, ¿no? Claro que tienen esa imagen de la Iglesia, porque es la imagen de una Iglesia mediada también pues por las ideologías del tardofranquismo, de la transición, ¿no? Sí. Que es en la que ellos se criaron, que pueden tener esta imagen de la Iglesia. Y hay que entenderlo, que estamos en un mundo, y con esto si quieres ya termino, que ya no es secular ni laicista, es igual que hablamos de postcristiandad y de que la Iglesia no ha entendido este nuevo contexto en el que vive, sí. El mundo también es postsecular. Claro. Y la búsqueda de sentido, la búsqueda de propósito, la búsqueda de trascendencia han vuelto al primer plano. Y por eso Rosalía,
Por eso los domingos, por eso La Oreja de Van Gogh. Sí, Julio Llorente, sí, tanto. Claro, eso, Julio Llorente. Y hasta Mónica Naranjo el otro día vi que hacía declaraciones. Claro, entonces, bueno, aparte que ahora todo el mundo quiere pronunciarse porque esto da clics y visibilidad, pero y que hay que entender este contexto. Llama la atención, sí. Que hay que entender este contexto, primero, para entender de dónde pueden venir esas críticas, y por otro lado, para entender cómo nosotros como Iglesia tenemos que responder. Porque quizás no es que haya un resurgir de la fe. Tú sabes que yo alguna vez lo he dicho, que no está de moda hablar de que el cristianismo está de moda. No es verdad, no está de moda el cristianismo. Lo que está, hablar de que el cristianismo está de moda. Pero lo importante es por qué es esto. Porque los jóvenes han vuelto, los jóvenes y no tan jóvenes, necesitan este propósito, necesitan este sentido, necesitan esta plenitud. Y nosotros tenemos que responder a eso. Genial. Ricardo, pues te agradecemos esta reflexión sosegada y tranquila. Bueno, no sé si tan tranquila, he dicho que no sabe por dónde le viene el viento. Bueno, y agradecemos también sobre todo que haya sido tan sosegada en tiempos de tanta polarización. Sí, bueno, hay que intentarlo. Ricardo Sanjurjo. Paseando cabras. En el mes de abril, nos vemos en mayo. Nos vemos en mayo. Buenas noches. Espero que en esta noche hayas disfrutado tanto de este programa como nosotros, que lo hemos estado haciendo aquí desde los micrófonos de Radio María en Santiago de Compostela. Por eso simplemente darte dos avisos. El primero, si quieres volver a escuchar el programa o quieres enviarlo para que algún amigo lo escuche, lo puedes encontrar en el podcast de la web radiomaria.es. Y si quieres al mismo tiempo ponerte en contacto con nosotros para proponernos cualquier cosa, cualquier consulta, pues hacerlo escribiendo al mail protagonistaslosjóvenes1 en número @radiomaria.es. Pues sin más nos despedimos y nos vemos el próximo mes. Os dejamos aquí en la Radio de la Virgen, en los micrófonos de Radio María. Así concluye Protagonistas los jóvenes. Hoy desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez. My home.